Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga y que el Espíritu Santo a través de Jesús nos ayude para predicar este evangelio. Hoy tenemos un tema que se llama el discipulado. Muchos se nos olvida eso y hay que hacerlo todos. Tenemos que hacer este proceso de discipular porque ya fuimos discipulados. Entonces vamos a abrir la Biblia en Mateo 28, 19 al 20, los últimos dos versículos del Evangelio de Mateo. Lo dice Jesús, no lo dijo Mateo, Jesús. Y vamos a ver Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos recuerde, nos ilumine qué debemos de hablar y cómo debo llevar este mensaje para que muchos entiendan la verdad del Evangelio en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la bendita y poderosa palabra de Dios. Mire que es un mandamiento, la gran comisión, ir a las naciones y llevar este evangelio a todas las naciones y predicarlo, enseñarlo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que ellos aprendan a seguir la verdad del evangelio. ¿Cómo cree usted que se puede bautizar un niño si ni siquiera se evangelizó? Entonces el niño hay que esperar que tenga cierta edad, que él ya por su determinación diga quiero bautizarme, que ya tenga luz de conocimiento. Este es el verdadero bautismo. Y mire que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque lo está diciendo Jesús. Entonces, ¿cómo haces un discípulo? Primero, predicándole, aconsejándole, hablándole y llevándolo en la fe para que él tome la determinación de que quiere bautizarse. Pero así como manda la palabra, por inmersión, no agua en la mullera. Entonces hay que hacer discípulos. ¿Para qué? Para enseñarles a que guarden todas las cosas que le estamos predicando. ¿Ya? Y la promesa que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. O sea que el mundo sí va a tener fin. Como dicen que el mundo y que no se acaba, y que se acabe para el que se muere. Y aquí dice que estaré con nosotros hasta el fin del mundo, es porque lo va a ver. Entonces la palabra está clara. Entonces si usted no la entiende, porque no quiere. Entonces dice que tenemos que hacer discípulos por medio del Evangelio. La palabra griega, macetes, es discípulo, alumno, hermano, aprendiz. La palabra en español, discípulo, es alumno, seguidor. Es un seguidor de Cristo. Por eso Jesús dijo, me oyen y me siguen. La verdadera oveja o el verdadero discípulo oye y sigue. Entonces vamos a mirar 4 condiciones primeramente que nos exige Jesús para ser un buen discípulo, un verdadero discípulo. Vamos a la primera. Mateo 16, 24 al 25. Negarse a sí mismo. Primera condición. Vamos a leerlo. Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire la condición, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por causa de él, la hallará.
Entonces, mire, primer punto, negarse a uno mismo, que es lo que muchos dificultan para que ellos puedan conocer a Cristo, porque ellos no quieren dejar la vida que llevan. Entonces, cuando usted se niega y toma la cruz, lo sigue. ¿Y qué es tomar la cruz? No es echarse una cruz al hombro, es echarse las persecuciones, los rechazos que vienen por causa de Cristo, a donde hasta la misma familia comienza a ignorarte. Pero como tú no entiendes, no lees la Biblia, piensas que es algo extraño, y es algo extraño porque no te estaba sucediendo, pero es causa de haber aceptado verdaderamente a Jesucristo a través del bautismo, que hay que hacerlo. Vayan y hagan discípulos. Entonces, ¿cómo va a usted a dar de lo que no tiene? Si cómo vas a discipular, ni siquiera conoces qué es ser discípulo de Cristo. Por eso tienes que aprender, y vas a aprender a discipular, y vas a tener que darle, porque ya conociste en realidad lo que Dios te pide para que sigas a Jesucristo. Negarte a sí mismo y seguirlo, echarte la cruz de la persecución, de los desprecios, vituperios que va a venir por causa de él. Segundo, hay que pagar el precio o el costo cuando uno acepta a Jesús. Y vamos a probarlo en Lucas 14, 26 al 30. No crea que es fácil, pero tampoco es difícil, o imposible más bien, porque tiene dificultades, pero con Cristo somos más que vencedores. Lucas 14, 26 al 30. Si alguno viene a mí y no aborrece, mire, aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Todo esto hay que preverlo. ¿Y de qué se está refiriendo? ¿Cómo nos pone Jesús ejemplo? Como el que va a construir, si no hace un presupuesto primero, puede quedar de burla. Así hay muchos que han comenzado, pero ellos no pensaron que esto se le iba a venir, que se le iba a rebeldizar a la mamá, el papá, los hermanos. Y mire que lo está diciendo en la Biblia, no soy yo. Y dice lo que cuesta seguir a Jesús. Ese es un costo que hay que pagar. Ese es el título que está ahí. Lo que cuesta seguir a Jesús. Y este aborrecer no es de odio, porque también una mala interpretación de esto te pone a aborrecer a la familia por la mala interpretación. Esto aquí no está hablando de odio, está hablando de amar más a la familia que a Dios. Y vamos a comprobarlo para que vean. Estos son los evangelios sinópticos y las concordancias que estamos buscando. ¿Cómo habló aquí en el evangelio de Lucas Jesús? ¿Cómo lo habló en Mateo 10, 36 al 39? Y va a hablar de lo mismo. Pero te va a dar claridad que este aborrecer no es de odio, sino de amar más, o sea, a tu papá, a tu mamá. Y muchos pierden el evangelio por estarse dejando llevar por las emociones y sentimientos. Porque ellos te van a hacer propuestas. Ellos no van a querer que tú te conviertas y te salgas de la vida que tú llevabas con ellos. Vamos a Mateo 10, 36 al 39. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ya nos dio claridad que es de amar más
a tu familia, a tu esposa, a tus hijos más que a Dios, no eres digno, no eres discípulo. ¿Cuántos pierden por esto el evangelio? Porque cuando viene la persecución, se te levanta, tú te vas atrás. No, si es así, yo me salgo. Porque cómo voy a yo ahora estar bravo que se me levantó mi mamá, mi papá, mis hermanos. Pero si usted no soporta la prueba, fácilmente puede retornar a ellos. Deje estar que Dios le da la victoria a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, pero siga, tiene que amarlos. Esto no te implica aquí que los vas a odiar, pero no vas a participar de la vida que ellos llevan, porque ya tú cambiaste de esa vida. Entonces nada te puede separar del amor, porque mire que está hablando es de amar más a la familia que a Dios. Mire lo que nos dice la palabra aquí, y vamos a buscar lo que nos dice en Romanos 8, 38, 39. Para que entienda hoy que nada debe de separarte. Te van a venir las situaciones, porque la Biblia te está diciendo que se te van a levantar enemigos en tu propia casa. Ya uno lo vivió, ya uno sabe, por eso tenemos el poder de predicarles, porque ya pasamos por todas estas cosas. Vamos a Romanos 8, 30, vamos a leer del 37 al 39. Romanos 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a vencer, aunque vengan todas estas cosas. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, iglesia. Nada es nada te tiene que separar del amor de Dios. Él te amó primero. Tú estás aprendiendo a amarlo. Pero mire lo que cuesta ser discípulo verdadero de Jesús, porque hay muchos creyentes en cantidades, pero usted ve que son creyentes amoldados a las circunstancias. Yo le llamo espíritu de camaleón. Cambian, son fáciles para las cosas. Si hay un baile, al baile. Si tienen que asistir a los rituales de las tradiciones, se meten allá. Porque ellos no han entendido lo que es un verdadero discípulo. Ese es un creyente. Un creyente. Hay unos que son fanáticos. Eso no se trata. Se trata de una relación con Dios en amor y que tú ames al enemigo, le sirva. Pero el amor no significa que tienes que compartir con el pecado, patrocinar el pecado tampoco. Vamos entendiendo. Tercer punto, debemos permanecer como verdaderos creyentes. Vamos a Juan 8, 31 al 32. Dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, mire, en la palabra de él, ¿ya? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú permaneces en la palabra, creyendo lo que está aquí, pero no acomodándola. Hay gente que acomoda el evangelio. Ese es el evangelio light. Para estar bien con todos, que no se te vaya nadie. No predico del adulterio, la fornicación, no hablo del homosexualismo, lesbianismo, porque me da miedo. O me quiero acomodar y tengo que estar bien con todo. Por causa de Cristo te van a odiar. El mundo es uno que te odia. La carne no quiere y el diablo te aborrece. Porque te perdió como cliente. Se perdió que eras un bebedor, un adúltero, un mentiroso. Te perdió como cliente. Entonces, 4 condiciones para ser un verdadero seguidor o un alumno de Cristo, un discípulo o discípula de Cristo. Primero, negarse a sí mismo. Segundo, pagar el costo o el precio. Y tercero, permanecer en la palabra y seremos verdaderamente sus discípulos.
Y cuarto, llevar fruto. Vamos a Juan 15, 8. Vamos a leerlo del 7 al 8. Dice la palabra: si permanecéis en mí, mire, vuelve y nos sigue exigiendo la permanencia. Y en mis palabras, lo mismito que nos dijo acá en el que leímos de Juan, ahora es 15. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo pretende una persona ganar, si ni siquiera es discípulo, ganar almas? ¿Cómo puede si no conoce ni siquiera cómo evangelizar a una persona? Usted tiene que conocer, ver pasado por el proceso para usted saber. Hay gente que cree que con una mera oración de fe ya se fue para el cielo. No estoy diciendo que no se haga oración de fe. Estoy diciendo que hay que mostrar verdaderamente lo que es y qué es lo que tenemos que hacer, ganar almas. Vamos a lo que dice Proverbio 11:30. ¿Cuál es el fruto? Coronas de gozo, ganar almas. Proverbio 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Qué buen fruto, ¿no? ¿Cuántas almas le has ganado a Cristo? Entonces usted, para ser un pastor, debe de haber ganado almas. Porque ¿cómo va usted a discipular sin ni siquiera usted se ha discipulado? O se quiere ser un pastor y no sabe lo que es ganar una alma. Tiene que pasar por el proceso para ser un verdadero, porque hay tantos que dicen ser, pero no son, o se ponen, no sé cómo será, pero aquí hay que conocer esto. Y lo primero que tiene que hacer usted, dar de gracia lo que recibió de gracia, es ganar almas, porque usted, si lo discipularon, usted debe de discipular, dar de gracia lo que recibió de gracia. De pronto lo estás haciendo o no. Entonces, ¿por qué? Que diga usted que es creyente, cualquiera puede creer. Mire que hasta el diablo cree y tiembla. Mire lo que dice en Santiago. Vamos a Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Imagínense que hasta los demonios como que tienen más reverencia. Es que ellos saben que sí, es verdad que Dios existe. Porque Satanás tuvo con Dios. Y usted no conoce a Dios. Yo lo conozco por la palabra, pero no lo he visto personalmente, pero lo quiero ver. El día que muere y resucite lo voy a ver. Y usted también. Pero ahora vivo por fe, en esperanza. Porque esa es mi vida ya. Verle creído a la palabra. Entonces los demonios creen y tiemblan. Y un verdadero discípulo tiembla a la palabra de Dios. ¿Y qué es temblar? No es morirte de miedo, es obedecer la palabra. Mire lo que dice Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sí ve lo importante que es la humildad? Cuando usted es humilde, cuando usted de espíritu es pobre, usted ha conocido a Jesús. Porque Jesús dijo: imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Vení a mí, también dice, que mi yugo es fácil, mi carga ligera. Venga a Jesucristo. Entonces, primero, para que usted sea un verdadero discípulo, tiene que ver pasado estas 4 condiciones. Primero, verte negado a ti mismo, negarte al mundo, a la carne, a Satanás, porque son 3 enemigos. Otra, hay que pagar el costo o el precio, lo que cuesta seguir.
cuando se te levante la misma familia, cuando te tengan como algo desconocido. Eso es pagar el costo, el precio, soportarlo. Tercero, permanezco en esta palabra, pase lo que pase y venga lo que venga. Sentido de pertenencia o de permanencia. Y cuarto, debo de llevar fruto, ganar almas y de la misma familia. ¿Cuántos se han convertido? Porque yo creí a Dios a través de Cristo, me convenció el Espíritu Santo y lo seguí. Y se han ido detrás por el medio del Evangelio familiares ya. Hay hermanas, familiares convertidos a Jesucristo por medio de que sí, que me llamó a ser columna de su reino. Y una persona debe de ganar almas. Todos. Se llama la Gran Comisión. Pero hoy te pide Dios que no vayas a ser un cristiano, un discípulo de la secreta. Porque por miedo hay gente que dice, no, yo voy, pero no estoy todavía. Pues no ha llegado mi tiempo, pero le gusta, pero le tiene temor a tener que negarse a sí mismo, a pagar el costo y a permanecer en la palabra y a llevar fruto. Entonces, no sea secreto. Vamos a Juan 19, 38 al 42. El Evangelio de Juan, vamos a ver qué nos dice 19. ¿Qué nos dijo Juan aquí? Hablando de José de Arimatea y de Nicodemo. Muere Jesús, hay que enterrarlo. Pero mire quiénes aparecieron. El que se fue de noche a visitar a Jesús, Nicodemo. Y el que amaba a Jesús en secreto, José de Arimatea. Dice aquí Juan 19, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, miedo que hay a hacer esto, de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aparecieron dos de la secreta. Se fue de noche y el otro no lo amaba abiertamente por temor. ¿Cuánto miedo tienes tú en aceptar a Jesús? En negarte a ti mismo, dejar todo lo que haces, pagar el costo hasta con tu propia familia, permanecer en esta palabra año tras año y llevar fruto, ganar alma. ¿O vas a seguir siendo de la secreta? Un agente 007, como las películas, o un verdadero cristiano que muere a sí mismo, lleva la cruz de la persecución, del desprecio, del vituperio, o quieres aceptar abiertamente a Jesús, venga lo que venga. Ahí le queda ese interrogante. Creo en Jesús, quiero seguirlo, o ando todavía secretamente, o le tengo miedo a estas condiciones, o me voy a decidir verdaderamente, venga lo que venga y pase lo que pase. Te invito a eso, a que aceptes a Jesucristo. Entonces vamos a mirar, ¿qué hace un verdadero discípulo? Cuando ya aceptamos estas condiciones, viene lo que se llama seguirlo. Nunca volvernos atrás. Entonces vamos a ver lo que dice
Primer punto, sigue. El verdadero discípulo sigue. Juan 8:12. Y anda en luz. Se acabaron las tinieblas. Ya usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ya usted no anda haciendo las cosas desde las tinieblas, festejando lo que festeja el mundo, en tradiciones, en cosas que no son, porque ya usted conoce que son obras de las tinieblas. Juan 8:12, primer punto de un verdadero discípulo, sigue a Jesús, anda en luz. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ahí está, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Un verdadero discípulo deja las tinieblas y sabe cuáles son las obras de las tinieblas y cuáles son las obras de luz, y sabe cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu Santo. Y tendrá la vida eterna. Amén, iglesia. Segundo, oye su voz, porque es una oveja, no es una cabra. Vamos a Juan 10:27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué los separas? ¿Por qué estás oyendo otra voz? Si es el mismo Dios. Doctrinas falsas. El otro dice que Jesús solo. El otro el Padre solo. El otro el Espíritu Santo. El otro lo mezcla. Y han hecho una diversidad de doctrinas, o más bien religiones, que no se ajustan a la palabra. Si comenzando el sermón dijo, vayan y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle, así como yo lo enseñé a ustedes, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo los voy a separar? El uno, Jehová, o Dios. El otro, Jesús. El otro, Espíritu Santo. El otro, que no es ninguno de los tres. Y cada quien hace lo que quiere, pero cíñase a la palabra. La palabra es vida eterna para el que la cree. Entonces, segunda condición, oye y sigue porque es oveja. No anda descarriado. Y el Padre uno es. Jesús el mismo y el mismo Espíritu Santo. Son tres los que dan testimonio al cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Jehová uno es. Pero tú no lo entiendes porque de pronto eres un meramente creyente y más no un discípulo. Porque el discípulo anda pegado a Jesús. Se pega a Jesús y anda en la disciplina de que Jesús le pone. Entonces aquí tenemos la palabra. Vamos a lo que nos dice la palabra. Sirve. Vamos a Juan 12:26. Mire que estamos trabajando el Evangelio de Juan. Porque este era el discípulo amado. Se pegó a Jesús y Jesús le correspondió. Si alguno me sirve, sígame. Ojo, si alguno me sirve, sígame. El verdadero discípulo sigue. El creyente oye y se estanca. O no sigue. Entonces las iglesias están llenas de creyentes. Pero busque cuántos discípulos hay. ¿Qué diferencia hay entre el discípulo y el creyente? El creyente se estanca, el discípulo se reproduce. El creyente da parte de su vida. El discípulo da toda su vida. Entonces entienda, y siguen otras más. Entonces sirve
¿Y qué hace? Y sigue, y sigue. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quieres honra? Sigue a Jesucristo. Sea un discípulo servidor. Cuarto, anda con Jesús. Vamos a ver qué dice Juan 13, 22 al 23. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién era ese? Juan. El verdadero discípulo anda recostado a Jesús. Aquí no lo vas a hacer físicamente. Anda todos los días con ese Jesús. Sale y entra con Jesús. Vive entregado a la vida con Jesús. Conoce el Evangelio. Practica el Evangelio de Jesús. Quinto, Jesús le confía misiones, porque tú te apegas a Él. Vamos a ver qué dice Juan 19, 26 al 27. Cuando Jesús está en los últimos de la cruz, mire a quién vio. Juan 19, 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿quién era ese? Juan el apóstol. Que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Jesús le delega funciones. ¿Y por qué no se lo dejó en los hijos que tenía María? Porque ellos no creían en Jesús. Y en esos 3 días se la dejó a cargo. Y después que se fue, también. Porque Jesús sabía que Juan iba a corresponder en el amor. Por eso el Evangelio de Juan cambia. El Evangelio de Juan es el lenguaje del amor. Y mire que todo esto lo estamos sacando aquí de Juan. Esto el verdadero discípulo, porque ese era un verdadero discípulo. Sin decir que los otros no eran, pero se apegó más. Y Jesús le confió. Se le recostaba. Amaba a Jesús con todo el corazón. Ame a Jesús también usted, con todo su corazón, para que vea lo que hace Jesús en su vida. 6. Cree en la resurrección. Un verdadero discípulo cree en la resurrección. Vamos a lo que dice la palabra en Juan 20, del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús. ¿A quién? A Juan. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Le da oportunidad más al que lo ama y llega de primero. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Qué creyente, ¿no? Juan, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Entonces mire que
cree, un verdadero discípulo cree en la resurrección, no duda. Sabe que si muere con Jesús es ganancia. Pablo la tenía bien clara y usted y yo debemos tener también bien claro. Y por eso aquí predicamos que cuando una persona muere en Cristo es victoria. ¿Para qué te afliges? ¿Para qué te amargas tanto? ¿Para qué lloras tanto? Si está en mejor lugar que nosotros. Primera de Corintios 15, 12 al 17, mire lo que nos va a decir sobre la resurrección de los muertos. Ahora, si no creemos, somos meramente creyentes, mas no obedientes. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y en verdad si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sabe quién habla así? El que anda en pecado. El que anda verdaderamente creyendo en la palabra, nunca va a desconocer la resurrección de los muertos. Hay gente que se queda pidiéndole a los muertos, porque él cree que está muerto. Y los hijos de Dios no morimos, dormimos y vamos a despertar o vamos a ser transformados si no hemos muerto el día que Cristo venga por segunda vez a buscar su pueblo. Entonces, si tú crees que consultar a los muertos es una práctica pagana, prohibida por Dios, entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra en Deuteronomio 18. Vamos a leerla, a buscar el versículo 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Cuántos viven consultando a los muertos? Y creyendo que los muertos le van a hablar. Ojo, que puede aparecer es un demonio, materializando lo del muerto. Porque aprenda que los muertos ya no ven, ni oyen, ni entienden. Esperan para bien o para mal la venida de Cristo. Mire que en el libro de Eclesiastés, cómo nos lo describe Salomón. Vamos a Eclesiastés 9. Y vamos a leerlo del 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Aquel que era un manate o no era lo que hubiera sido murió, pero está muerto. Pero usted ahí tiene esperanza porque quedó vivo. Porque los que viven saben que han de morir. Es una ley puesta por Dios por el pecado. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Si no tienen parte, ¿cómo pretendes tú que te va a mirar cuando le estáis poniendo flores? Cuando le estás pidiendo. Si es una práctica que la condena a Dios, está consultando a los muertos. Deje que el día que usted muera y resucite, sabe si está con usted o no. Si se perdió o se ganó. Pero es ahora en vida que tienes que hacerlo. Déjese de estarle pidiendo a los muertos. Tú como cristiano, o estás delirando por querer ver a los muertos. Si bastante que lo viste en vida, viste a la persona o le serviste, que te quedes ese recuerdo de lo bien que te portaste o de lo mal que te portaste. Pero si lo hiciste mal, arrepiéntete, conságrate con Dios y todos esos pecados te los pasa por alto. Y te vas también para el cielo. Pero no vayas a vivir de recuerdos, de remordimiento, porque te vas a dañar tu propia vida. Y te vas a perder tú y el otro se salvó porque quedaste haciendo lo que no era.
Entonces vamos al séptimo y vamos a Juan 21:7 y lo vamos a leer al 14. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón, Pedro. ¿Cómo lo reconoció después que Jesús resucita? Se les aparece. Duró 40 días apareciéndose. Y mire que se les aparece aquí. Pero vamos a leer lo del 5. Para que lleguemos acá, para ver cómo les trató Jesús. Y les dijo Jesús: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. ¿Cómo los trató Jesús? Hijitos. Entonces, séptimo, un verdadero discípulo es hijo de Dios, por medio de Jesucristo. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó en el mar. Estaba en cuero, ¿ya? Y se ciñó la ropa y se tiró al mar, de la vergüenza. Y era Jesús. ¿Y cómo los trató? Hijitos. Un verdadero discípulo es hijo de Dios, es coheredero con Jesús. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Mire todo lo que hace Jesús con sus hijitos. Un verdadero discípulo. ¿Qué no hace Jesús por un verdadero discípulo? Le delega, le busca, le da. ¿Crea usted en esta palabra? Entonces dice, Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, ya se había vestido, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Eran tremendos pescados. Ya. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se le manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle a la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces le devolvió Jesús, cuando uno se vuelve un verdadero discípulo, las 3 negaciones que Pedro hizo. Mire que le dice 3 veces: ¿me amas? En la tercera le dice: pero tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Un verdadero discípulo va a apacentar las ovejas de Jesús. Pero un lobo se las come. Un lobo las estafa. Un lobo las pervierte. Pero un verdadero discípulo va a amar a las ovejas de Jesús, porque sabe que son de Jesús y es la obra de Jesús. Sea un verdadero discípulo. Créale a la bendita palabra de Dios y verá que cada día le va mejor en todo lo que hace. Entonces vamos a recordar: el discípulo verdadero sigue, anda en luz, oye su voz porque es oveja, sirve para estar en mejor puesto y alcanzar honra del Padre,
anda con Jesús, no se mueve del Evangelio, día y noche se le recuesta a Jesús, anda con él. Y por eso Jesús le confía. Mire que le confió la madre al apóstol Juan y le confió la iglesia como fundamento a Pedro, porque vio que lo amaban. Dieron su vida, llegaron al final, anduvieron. Así espera él de ti y de mí, que lleguemos hasta el final, que nunca lo abandonemos, que nunca nos volvamos atrás. Qué bueno. Otra dice, Jesús le confía, cree en la resurrección de los muertos y cree que es hijo de Dios y Dios te soluciona problemas, te da de comer, te ayuda en el trabajo, les ayudó en la pesca y se te aparece cuando tú menos piensas. En la madrugada, en el día, a donde quiera vas a tener la ayuda y el poder de Jesucristo cuidándote y protegiéndote para que sigas adelante y el Espíritu Santo nos redarguya cada día más de que lo amemos y lo glorifiquemos a través de nuestra vida testimonial. Amén, iglesia. Pero esto tiene obstáculos. Vamos a los obstáculos. Todo tiene obstáculos. Para que hagamos esta vida, tenemos que vencer los obstáculos. Para que seamos los verdaderos discípulos de Cristo. Vamos al primer obstáculo, la riqueza. Vamos a Lucas 18 al 30. Primer obstáculo, la riqueza, para no seguir como un verdadero discípulo. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo he guardado desde mi juventud. Oiga, qué hombre tan fiel, ¿no? Desde la juventud metió en el Evangelio. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que posee. Mire lo que le está diciendo Jesús. Te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ya viene otra vez, sígueme. Si ve que el discípulo oye y sigue y obedece. El creyente meramente no, se estanca. Entonces, mire, hacía todo esto, daba todo eso. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El único que puede tocar a un rico y hacerlo cambiar se llama Dios, porque por sí solo no. Mire que no fue capaz de dejar y seguir a Jesús, y así les está pasando a muchos. Prefieren perderse por no seguir a Jesús. Entonces dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Dejó una lancha, dejó de pescar, dejó la familia. Pedro tenía razón, había dejado, y Pedro era el que preguntaba. Me gusta la gente que pregunta. El que pregunta consigue respuestas. Entonces le dice, y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermano o mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén, iglesia. Si ves que no pierdes nada, todo te lo restaura el Señor todavía cuántas veces más. Usted sabe los hermanos que tenemos hoy, mundial,
en la fe, madres, padres en la fe, y no debemos de olvidar nuestra familia en carne para que se convierta también, y no lo debemos que se pierdan a una vida en el infierno, una vida de castigo perenne. Entonces, el primer obstáculo, las riquezas. No son malas las riquezas. ¿De qué nos está hablando la plata? No se despojó. Jesús le hizo la prueba y vio que lo que tenía en su corazón era el Dios riqueza. Y hay muchos así que la prueba les va a llegar, donde Jesús después dice, mire, tú dejas eso y te voy a dar más de eso. Pero es la prueba. ¿Cómo te estará probando Dios hoy el corazón al escuchar esta palabra? Segundo, la familia. Vamos a Lucas 14, 26 al 33. Lo que cuesta seguir a Jesús. Dice, la familia. Lucas 14, 26 al 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Mire cómo es la palabra, para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 hombres al que viene contra él contra 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tal le parece la exigencia de Dios, de Cristo, para que seas su discípulo verdadero? Por eso cuando uno ve personas que lo que predican es dinero, uno sabe que no es un discípulo. Ese es un creyente mercader, porque él está creyendo, pero él nada más te habla de fortuna. Él no te dice que hay que despojarse, que hay que negarse, que hay que vencer hasta la familia en amor, porque son problemas que vienen por encima. Entonces por eso es que uno ve que el Evangelio ha sido blasfemado, el camino del Evangelio ha sido blasfemado. Y eso es lo que vemos hoy. Se ha multiplicado. Mire, dice, así pues cualquiera que vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es el renunciar? Despójese. No tenga preferencia primeramente que las riquezas sean tu Dios, que tu familia sea tu Dios, que lo terrenal sea tu Dios. Puedes tenerlo, pero primero es Cristo, primero es Él que lo demás. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué han hecho hoy en día? Mire que Pedro, al que le dio los fundamentos y le dijo, Pedro, te amo 3 veces. Mira lo que escribe Pedro a través del Espíritu Santo para estos tiempos. Pero hubo también falsos profetas, segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí tienes obstáculos para ser un verdadero discípulo de Cristo. Hay que quitarlos, hay que despojarse.
hay que amar a Dios por encima de la riqueza y por encima de todo. Que mi evangelio no sea predicación nada más de dinero, promesas, sino que sea un evangelio de transformación, de cambio, que te diga a ti verdaderamente que estás en pecado, que tienes que quitar el pecado sin desconocer que te puede bendecir Dios grandemente. Pero tú sucio no puedes entrar al reino de los cielos. Tercero, eso lo hacen gente perversa. Vamos a probarlo. Obstáculos a un verdadero discípulo, y por todos medios va a tratar de sacarte, y se van a levantar dentro de la iglesia. Y ya se levantaron hace tiempo. Vamos a Hechos 20. Vamos a leerlo 28 al 30. Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cobertura al Espíritu Santo, cabeza a Jesucristo, y no tantas cosas que he inventado. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Obstáculos, las riquezas mal infundadas. La familia mal interpretada. Le dijo aborrece, no. No ames más a la familia que a Dios. Oye a Dios y después a la familia. Mira a Dios y después la riqueza. Ojo con los perversos, que se levantarán dentro y se están levantando hace años dentro de la iglesia. Cuarto, el sueño. Mateo 26, 40 al 46. Son obstáculos de un verdadero discípulo. De pronto está dormido en plena guerra, en pleno problema que estamos viviendo, duerme y ni se congrega, ni lee, ni escucha nada. Mateo 26, 40 al 46. Dice, vino luego a sus discípulos, mire que estamos hablando del discípulo, discipulado, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. El verdadero discípulo es guerrero. No se duerme. Ora, acompaña al otro. Estos se durmieron, pero para que quedara como ejemplo para nosotros, no cojamos estos principios de estarnos durmiendo, si no está despierto en medio de tanta guerra que hay ahora, tanta persecución. No durmamos. Mire que el ejemplo que nos dejó Jesús es que él era un hombre mañaneador. ¿A qué? A orar. Y estos se durmieron. Pero él dijo, un día van a quitar el esposo y en aquel tiempo orarán, les tocará ayunar. Dice, entonces ayunarán, les tocará orar, porque va a ser quitado, pero después volverá. Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Eso es lo que Jesús quiere, que un verdadero discípulo ora. Se nota porque sabe que si no ora cae en tentación. Es la única manera de evitar la tentación, de no caer porque la va a ver, pero no cae, porque una persona, un discípulo es de oración. El creyente, ¿qué le va a importar orar? El meramente creyente, que no sigue.
Va, dominguero, o cuando quiere, y hace como él quiere. Y vamos a la quinta, el quinto obstáculo, no aceptar la verdad. Juan 6, 60 al 71. Mira lo que dice. Al oírlas, muchos de sus discípulos, no todos, ¿ya?, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No todo el mundo soporta este evangelio. Si es meramente un creyente, es incapaz de soportarlo. Si es un discípulo, aplaude, se siente feliz. Me gusta es que me exhorten, que me den duro para disciplinar mi vida, para cambiar. Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne es muerte, el espíritu es vida. Pero hay algunos de vosotros, no eran todos tampoco, que no creen. Ahí estaba Tomás, estaba el que lo iba a entregar y otros más, ¿ya? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Uno solo. Pero quienes no creían, habían varios. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Imagínense si dejaron a Jesús, por decirle la verdad ahora, que no te dejen a ti, pastor, profeta o apóstol, como estés desarrollando tu vida espiritual, o discípulo, oveja, que no te dejen a ti. ¿Sabe cuándo te van a dejar? Cuando tú los confrontas con la verdad. Irse atrás es apostasía. Dice que se van atrás y ya no andaban con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús no le temblaba. ¿Quiere usted también? Váyanse. Hay gente que anda llorando, llorándole a la gente para que estén, y por eso no dice la verdad. Manteniendo ahí un poco de cabra, entreteniendo cabra, y no exhorta a las ovejas para que no sean cabras, no se vuelvan cabras. Háblele, iglesia. La obra es de Cristo, Él es el que la sostiene, Él es el que le provee. Entonces dice, le respondió Simón Pedro como siempre, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. No quieren que hablen del diablo. ¿Y qué le está diciendo? ¿Cómo los trataba Jesús? Le decía hipócrita, sepulcros blanqueados. Pedro decía hijo del diablo. Y aquí, ¿cómo le está diciendo Jesús a Judas? Uno de vosotros es diablo. Miren, dice, no es el diablo, no dijo el diablo, es diablo. O sea que trabaja con el diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Se ve dónde cargaba? Mira el ministerio de Jesús. Un incrédulo como Tomás. Andaba Simón, que se le levantaba, lo negó, Judas lo entregó, Juan, el discípulo amado, dijo que iba a mandar un rayo para matar gente. Y ese era el carácter de ellos. Pero después que Jesús resucitó, vieron la verdad. Qué hombres tan maravillosos. Cómo escribió Pedro 2 cartas. Cómo escribió Judas. Cómo escribió el apóstol. Cómo los usó Dios, porque ellos fueron verdaderos discípulos. A pesar de que ellos anduvieron en esto porque no tenían todavía el conocimiento de la Escritura. Dice que se les abrió el entendimiento y fueron a ver, a verdad, era todo lo que decía Jesús de lo que estaba escrito. Así se le pasa a usted y a mí cuando entendemos esto, se nos abre el conocimiento y vamos a entender y vamos a dar por cierto todo lo que la palabra de Cristo habla.
Entonces hay gente que no quiere las disciplinas. Hay que hablarle suave. Y mire cómo le dijo Jesús, aquí está uno que es igual al diablo. Y él le dijo, ustedes también se quieren ir, váyanse. ¿A dónde iremos? Aquí solamente hay palabra de vida en esta palabra que estamos dando, sacada de la Biblia y no a capricho personal. Crea la palabra, sígala, es seguir a Jesús. Entonces mire lo que dice en Hebreo, no nos gusta la disciplina. No nos gusta que nos exhorten, que nos corrijan, que nos reprendan. ¿Por qué? Si el que ama, reprende. Cuando usted no ama, no reprende, no le importa. El padre que detiene el castigo no ama a su hijo, lo aborrece. Dios tiene que castigarnos, tiene que disciplinarnos y tiene que exhortarnos fuertemente. Hebreos 12, 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino que de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, 5 al 11. Tenemos que aceptar la disciplina. No queremos. Mire que la palabra de Dios es cortante y nos tiene que cortar. Mire lo que dice aquí mismo en Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12 al 13. Esa es la palabra de Dios. Esa es la que hay que darte, tengo que recibir yo también. Y esto es lo que tenemos que predicar. Entonces concluimos este maravilloso tema. Obstáculos, la riqueza, la familia, los perversos, el sueño, no aceptar la verdad. ¿Te queda bien claro? Concluimos en Mateo 12, 46 al 50. Un tema hermoso para poderlo trabajar diariamente en nuestra vida, ponerlo en práctica. Que queremos ser verdaderos discípulos y no meramente unos creyentes, que cuando vienen las circunstancias salimos corriendo, porque no tenemos firmeza, no hay fundamento. Dice Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y madre. Extendiéndose aquí a los discípulos, cuando tú andas con Jesús, eres hermano, eres buena madre, buen padre, buen amigo, porque eso es lo que dice la palabra. No se estaba refiriendo a los hermanos en la fe cuando dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos, a los que habían nacido en el hogar de María con José.
Todo eso lo quieren desconocer. Que tuvo más hermanos. Que María fue virgen y fue inmaculada. Puro invento. Lea la Biblia. No se deje engañar. Créale a la palabra. Entonces, qué bueno y maravilloso es la palabra. Iglesia, muchas gracias que hayan escuchado este mensaje con mucho amor para ponerlo en práctica y lo puedan enviar a muchos. Y muchas gracias por esa atención prestada de ustedes al escuchar este mensaje. Oremos la palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos haya dado esa dirección maravillosa para llevarla a muchos que necesitan de ella. Por eso en esta hora te damos gracias y te pedimos por las autoridades para que seas tú usándolas, Señor, cambiándolos, transformándolos. También por los presos, los huérfanos, los enemigos, los que nos persiguen. Por todos aquellos que están enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas, el cuerpo médico. Te oramos también, Señor, para que nos ayudes cada día más a crecer en la fe y a llevar una vida de sinceridad, de unos verdaderos discípulos para seguir adorándote y glorificándote. Que seamos esos discípulos, esas discípulas, mujer y hombre, jóvenes, niños, seguidores de ese Cristo maravilloso. Señor, te doy gracias por la familia espiritual, gracias por la familia en carne, para que este año se convierta en muchos, sean discípulos de Jesús y no meramente unos creyentes, unos religiosos allí, Señor, que no te conocen ni te entienden. Señor, gracias. Gracias por todo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos. Y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Amén y amén.